Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al humito rico y sabroso de la semana. Alerta de humo, abre las ventanitas porque esto se puede poner intenso. Hay cosas que ya se van a terminar, campañitas sobre todo. Vamos a ver las cuestiones de las cajitas todavía que casi ya están por terminar. El pase de partido, divisiones, posibles eventos. Hay muchas dudas ya que falta una fecha en la parte de los eventos que no sabemos si es un error o no. Ahorita lo vamos a ver también. Player of the Week. ¿Se irán a repetir? ¿Volverán a salir los Encorer Star? Eso también lo vamos a ver. ¿Cuáles son los posibles Encorer Star que van a salir? Pues ahorita los vamos viendo conforme el video. Showtime. ¿Qué pasó con los Showtime? Ya no tenemos Fan Choice. ¿Van a salir o no van a salir? Y también finalmente las cuestiones de los épicos y Big Time. ¿Cuáles son los candidatos? Te voy a poner todos los que no han salido hasta ahorita. Y al final pues tú ahí me dejas en los comentarios cuáles crees tú que van a salir. Y vamos arrancando con las campañitas. Tenemos el bono de inicio de sesión. Ese sí se va a quedar tal cual así como está. Ya se va a terminar, mañana es el último día, te tocan por ahí 10,000 de GP y también la última campaña de regalos de Memo Ochoa. Irá a comenzar la del Chicharito, no se sabe, la verdad es que hasta ahorita no hay nada de información, pero por ahí había rumores o la gente rumoreaba en los comentarios de que así como regalaron a Guillermo Ochoa, van a regalar a Chicharito. Podría ser una posibilidad de que comience una nueva campaña con Chicharito de regalo. Y antes de que se te olvide, ve y sintoniza la transmisión de la Championship Open, donde Lucas desde Brasil, felicidades mi hermano, felicidades por ese bicampeonato. Bueno, puedes ir a reclamar tus Mili Football Points si todavía no los has hecho. También recuerda que tenemos esta parte de aquí que también ya se va, 5,000 y Football Points. Si tú todavía no ingresas a la página, lo reclamas con tu Konami ID, te queda un día 7 horas a la hora que estoy grabando este videito, así que corre a reclamar tus 5,000 y Football Points. Y antes de continuar con el video, te invito para que vayas a ver mi video de todo lo que necesitas saber hasta ahorita, lo que se conoce sobre el eFootball 2024. Te lo voy a dejar en una pestañita o en la descripción del video para que vayas a ver y estés enterado de todo, los jugadores, qué va a pasar con tus jugadores, Player of the Week, épicos, con tus monedas, tu GP, lo que hay en la bandeja de entrada que se va a quedar, eso no recuerdo si lo mencioné, pero lo de la bandeja de entrada se va a quedar tal cual, y otras cosas que tienes que reclamar antes de ese mantenimiento. Cuando se tiene pensado el mantenimiento a gran escala, todos esos detalles en mi videito. Vamos a comenzar con los eventos. A ver, aquí hay una confusión, ya que no tenemos el día 27, el día jueves. No aparece aquí en el cronograma o no sé cómo se le llama de los eventos que va a poner Konami. Pues mira, nada más tuvimos el de la J-League que está actualmente disponible, que eso salió el día domingo. Y no hay nada el día jueves y aparece el de selecciones hasta el fin de semana del día domingo. Por lo tanto, no sé si sea un error de Konami, pero ¿qué va a llegar? Si analizamos rapidito los eventos, ya tuvimos Liga Italiana, Española, Inglesa, faltaría la francesa, faltaría de selecciones. ¿Qué es lo que va a poner Konami, chicos? Ahí es donde está la gran duda y de eso depende toda la información que va a haber de este video. Ya que al no saber qué evento sale, pues no podemos predecir qué jugadores son los que van a venir. Pero vamos a suponer que hay algún error y lo que se viene es de selecciones, porque también recuerda que actualmente está la caja de Francia, la cual pues son jugadores de selecciones y por lo tanto se supone que esos jugadores los podrías utilizar en el evento del día jueves, en teoría. Ya no hay Fan Choice, los Fan Choice ya terminaron. Por lo tanto, ahí sí, chicos, la verdad es que ayúdenme en los comentarios porque no tengo ni idea qué evento va a poner. Lo que sí sé es que vas a tener tus 50 moneditas aseguradas y tus 3 fichas de habilidad en caso de que meta eventos. Capaz igual no mete eventos, ¿no? Sería una tragedia. O sea, esas 50 moneditas, esas 3 fichas de habilidad, aparte también el otro evento que te ponen para sacar tus Player of the Week, que ahorita los vamos a ver, y tus 60,000 de GP. Y antes de que se te olvide, te recomiendo que vayas a la parte de objetivos y los cumplas. Le queda un día, 6 horas para que cumplas todos los objetivos aquí pendientes y recojas todo lo que puedas. Igual, si no has reclamado tu épico gratis por no cumplir los objetivos, pues todavía te queda un poco más de un día. Tenemos la campaña de Messi, que esa todavía sigue vigente, y los objetivos de carrera, pues te recomiendo nada más que reclames los que tengan que ver con cosas de dominio, estilo de juego, los logros que hayas cumplido,
pero esto lo puedes esperar hasta antes del mantenimiento a gran escala. También te recuerdo que el pase de partido se termina la próxima semana, el próximo 2 de agosto. Al igual que las divisiones, chicos, también tienes una semana. Si tu objetivo es llegar a División 1, yo todavía no, pero quiero llegar a División 1 para recibir mis 10 fichas de habilidad. Algo muy importante también, si tú todavía no has jugado cooperativo, te recomiendo que lo hagas. Recuerda que las personas que jueguen cooperativo hasta antes del día de mantenimiento del día de mañana van a estar participando en un sorteo de 10,000 monedas donde te puedes ganar 100, las cuales van a ser entregadas hasta el día 3 de agosto, si no estoy mal. Ya las cajas se nos van a ir, chicos. Vamos a ver ahorita cuáles son las predicciones también en cuanto a los playoffs de Wii, también cuáles podrían salir, si es que salen, pero atento que también en 5 días se van estas cajitas, de la Liga Española, de Italia y de Inglaterra. 5 días. Y también los contratos nominativos que le quedan aproximadamente 8 días. Si tú tienes contratos que se te van a caducar, yo te recomiendo que te los gastes. Vamos a pasar con la temática de los Players of the Wii, chicos. Ya sabes, si Konami sigue con la misma temática de estar repitiendo los Players of the Wii a conforme los sacó, pues vamos viendo la primera parte, ¿no? Tenemos esta parte que salió en marzo, el 9 de marzo, donde teníamos a Danilo, teníamos a un Salah que ya no es cazagoles, es extremo prolífico, este Depay también que regularidad firme, teníamos a Otavio, jugador de huecos. Ojito con ese Otavio, De Ligt. El problema va a estar aquí. Por ejemplo, Diaby. ¿Recuerdan ese Diaby, jugador de huecos? Pues probablemente le suceda lo mismo que le pasó a Beers, que desapareció, no lo metió a la caja. Aunque ya haya salido, pues Konami es muy probable que no lo vaya a poner en esta cajita. Y la otra parte que complementaría a la primera parte de los Encore Star, pues aquí está. Esta que salió el 16 de marzo, donde teníamos a un Pavard que venía como central, no como lateral, donde sus números pues están relativamente bien. Yo creo que está mejor el Pavard que está en la cajita actual de Francia por algunas cositas, algunos detalles, aparte que es más moldeable y lo puedes adaptar a lo que tú quieres. Pero bueno, igual si no lo sacaste, pues aquí tienes la oportunidad. También teníamos a Rafinha, teníamos a este Trossard que creo que yo lo hice review en el canal, que está bastante bien, Ojito que este Trossard como enganche está súper god. De ahí, mira, por ejemplo, también el Pimpón. El Pimpón no vendía en esta caja, ya que el Bayer Leverkusen, pues lamentablemente ya no aparecen los jugadores. Y finalmente, Xavi Simons, el cual salió como jugador de huecos. Parte número 2 de los Encore Star, pues aquí tenemos a un Kostic. Lástima que este Kostic es regularidad normalita, no es el regularidad firme. Eso es lo malo de este. También teníamos a este Carrasco, ¿recuerdan aquel que salió como lateral izquierdo? Pues ahí está, ya regresó, igual puede jugar de extremo y también de interior. Teníamos un Kessie que está bastante bien, la verdad es que este Kessie en gameplay va muy bien. Isaac, si tú no te cambiaste el de los contratos nominativos, pues aquí tenías otra oportunidad. Me gusta más el de contrato nominativo, ya que es más moldeable y lo puedes entrenar, pues, ¿no? Entonces, por ese lado me agrada más. También este Palacios que salió, pues, lamentablemente va a desaparecer. No va a venir en esta caja. Finalmente, otro de los destacables, pues saca. Si tú todavía no tienes alguno, pues aquí está. También venía Cubito como cazagoles. No sé cuántas versiones han salido ya de cazagoles, pues aquí lo tienes otra vez. También recordemos que el 30 de marzo Konami metió esta cajita de selecciones. No sé si Konami vaya a combinar unos Players of the Week de liga con selecciones. No lo sé, igual te dejo este dato porque pues regresó Cristiano Ronaldo después de mucho tiempo. Muchas personas lo pudieron sacar, pero por ejemplo yo no. Le hice review y la verdad es que está muy roto este Cristiano Ronaldo. Ojalá que sí lo ponga porque me gustaría tenerlo en mi cuenta principal. Igual venían otros jugadores interesantes como Rice también, McTominay, que era jugador de huecos, Konate, etcétera, pero el que más me interesaba era Cristiano Ronaldo. Ahí te dejo ese dato. Puede que lo ponga o puede que no. Ahora viene una de las gran dudas. ¿Vamos a tener jugadores Showtime de nuevo? Recordemos que nos falta una parte de los Showtime que están actualmente con una habilidad extra, la cual es Visionary Pass. Esa no ha salido, es la única. Pero ahorita no hay nada de información que indique que Konami la podría meter. Hasta ahorita no la metió la semana pasada cuando metió una repetida. O sea, no sabemos, chicos. Ahí está el problema. No se sabe si va a haber Showtime. Pero también recuerda que Konami el día miércoles, antes de mantenimiento, por ahí nos da una pista en Twitter. Así que estén atentos. A lo mejor ahí vamos a tener información. O a lo mejor va a meter a estos jugadores, a los cuales pues no tienen cara. O sea, no tienen, digamos que el jugador en sí.
No se sabe de dónde van a salir estos jugadores, qué va a hacer Konami con ellos. No sabemos si lo va a sacar después del mantenimiento o los va a sacar un día domingo. No se sabe. Ya te subí un videito explicándote todo el asunto aquí. La verdad es que por más que le busco, no le encuentro yo una razón a estos jugadores. No lo entiendo. O sea, muchos dicen, Axel, es que eso se va a venir el pack de Messi y el pack de Ronaldo. Pero hermano, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser la combinación? Si Messi y Ronaldo tienen selección. Por ejemplo, en el caso de Vidal o de Lukaku, son banderas de selección, no son banderas de equipo. ¿Cómo va a meter a un Messi de Argentina combinado con, por ejemplo, Buffon? ¿Me entiendes? O sea, o con Modric del Real Madrid. No tiene lógica. Entonces, no sé, ahí te dejo esa información por si crees tú que lo vaya a meter el día jueves o hasta el día domingo. Ahora pasamos a los épicos y Big Time. Supongamos que el evento de las selecciones no era el día domingo, sino que era el día jueves, que fue un error de Konami. Por lo tanto, deberíamos de tener épicos de selecciones. Y hay unos que acaban de ingresar a la base de datos hace poco, los cuales son los de Holanda. Por lo tanto, podría venir Van Basten, Rijkaard y Gullit. Recuerda que este Rijkaard es central y Gullit segundo delantero, ya no es 10 clásico. Y Van Basten viene como hombre de área, si no estoy mal. O sea, si Konami pone un evento de selecciones, en teoría debería venir eso. Ahora, si no pone un evento de selecciones, pues puede meter al que le dé la gana. O sea, tenemos desde los de la Roma, tenemos muchísimos de los del Bayern que todavía no salen, tenemos por ahí a los del Inter. Por ejemplo, en el caso de Owen, Big Time con la selección de Inglaterra, lo podría meter y combinado con otros jugadores que ya repitió antes de la selección de Inglaterra, como en el caso de Bex, ahí está en la parte de abajo, o los del Manchester porque faltan algunos, los del Barcita, hay jugadores de Japón también que no han salido, hay jugadores que no tienen un rostro, por decirlo así. Maradona, jugador de huecos, los nuevos que ingresó, por ejemplo, Kaká, Inzaghi, Cafú con el Milan, que todavía no tienen por ahí un rostro ni nada. Como te repito, están los de Japón y por acá también está un Forlán solo. No sé, chicos. El Chicharito, en teoría, si se repite lo mismo que Ochoa, pues vendría como regalo, ¿no? En teoría, no se sabe. Yo te dejo aquí todos estos jugadores que todavía no han salido, que están en la base de datos. Déjame tú en los comentarios cuáles crees tú que van a salir. Yo me inclino con que van a salir los de Holanda, porque pues está con la temática de la selección. Metió a Francia, el evento en teoría del otro domingo sería de selecciones, entonces yo me inclino por eso. Igual, es una predicción, es un mito, probablemente me equivoque. Bueno, al final tú tienes por ahí la opción de dejar en los comentarios y si aciertas, pues felicidades, te ganaste 12,000 monedas. Y bueno, chicos, hasta aquí el videito de la semana. Pues ya te dije por ahí las campañitas que se van a terminar. Ojalá que comience una nueva, ojalá que regalen por ahí a un Chicharito. Yo sé que muchos a lo mejor no lo quieren, pero por ejemplo a mí, pues sí, me gusta, me agrada. Si sigue Konami con la temática ahí de la liga de Norteamérica, o sea que es la MX y la de Estados Unidos, pues bueno, puede ser una posibilidad. También en cuestión de los eventos, ahí es donde está la gran duda, y como no sabemos qué evento se viene, pues no podemos predecir qué jugadores pueden salir. ¿Regresarán los Showtime? No lo sé. Igual puede que ponga por ahí un Showtime de Francia, que no lo creo, ¿no? Aunque aquí te voy a dejar este diseñito del gran Kirifura, que lo puedes ir a seguir a su Twitter. Bueno, chicos, nos vemos a la próxima. Espero que te haya gustado este videito. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, qué predicciones tienes, qué humito me puedes vender. No olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones. Nos vemos el día miércoles 3 horas, una vez que comience el mantenimiento. Atento en mis redes sociales porque voy a estar compartiendo toda la información que salga oficial. Nos vemos, hasta luego, bye bye bye.